soy Antonio Conejo, pediatra, y estamos de nuevo en una sesión más aquí de primera línea, en esta serie de sesiones que estamos haciendo por cortesía de Organon, que es la que nos está permitiendo llevar a cabo esta serie de sesiones formativas. Disculpar el entorno porque por circunstancias personales pues estoy fuera, pero bueno. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias a la ponente que nos va a presentar esta noche, la doctora Cabrerizo, que nos va a hablar del dolor en pediatría. Es una gran experta del tema, como ahora van a comprobar por su currículum. Y voy a dejar la presentación a mi compañera, la doctora Ana Cabrerizo, compañera de fatigas y coordinadora junto conmigo de toda esta serie de sesiones, que haga las presentaciones oportunas. Yo me voy a despedir y luego, a la hora de cuando terminemos la charla, pues habilitaremos una serie de preguntas, una ronda de preguntas para que podamos participar y podamos aprovecharnos de la doctora García Abreu y de todo lo que sabe sobre el dolor en pediatría. Así que me voy a cerrar, le dejo el paso a la doctora Cabrerizo. De nuevo, buenas noches y muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Hola, buenas noches. Soy Ana Cabrerizo. Pertenezco a Semergen y ahí es donde he conocido a la doctora Tania García, que tenemos el privilegio esta noche de tener con nosotros. La doctora Tania García es especialista en anestesiología y reanimación, máster en tratamiento del dolor por la Universidad de Salamanca y completó su formación en dolor infantil en el Boston Children's Hospital, donde trabajó como asistente clínico y donde desarrolló todo este campo de especialización en dolor infantil. Es cofundadora del grupo Dolorín, que tiene una página web que os vamos a recomendar a lo largo del webinar porque tiene unos recursos que son interesantísimos. Y como digo, es miembro del grupo de trabajo de dolor y cuidados paliativos de Semergen, donde tengo la fortuna de poder coincidir con ella. Buenas noches, Tania. Hola, buenas noches. Os agradezco enormemente primero a Organon y a ti, Ana, y a Antonio por permitirme formar parte del estupendo grupo de ponentes de esta charla. Voy a compartir pantalla. Y nos ponemos en marcha. Como os han dicho, soy cofundadora de Dolorín, que es una asociación nacional para el estudio e investigación del dolor infantil. La web se llama dolorinfantil.com y en ella encontraréis numerosa documentación, así como los vídeos que vais a ver en esta charla. Cuando me dieron la oportunidad de dar una charla sobre el dolor infantil, decidí apoyarme en un artículo que está publicado en The Lancet en el 2020, exactamente hace 2 años, en el que se genera una acción transformadora en el dolor infantil para los próximos 10 años. Ojalá cuando acabemos esta charla todo el mundo quiera subirse a ese caballo. Serían 4 objetivos diferenciales: hacer que el dolor nos importe, que sea visible, que sea más comprensible y nos mejore. A través de cada una de estas acciones transformadoras revisaremos la magia y ciencia en el dolor infantil. El objetivo de mi charla es haceros entender la importancia y la necesidad de considerar el dolor en los niños, porque aún hay personal médico que se cuestiona si los niños sufren dolor o, peor aún, creen que no lo padecen, las herramientas para su detección y cómo mejorarlo. En realidad, cada bebé, niño y adolescente experimentará dolor varias veces a lo largo de su vida. Es una característica de la vida que está presente en todas las culturas y edades. A menudo se asocia con lesiones agudas o es un síntoma de enfermedad, pero también puede ser evocado por actividades físicas o interacciones sociales, desde su juego y el deporte hasta el adorno corporal y el ritual religioso. Nuestro primer objetivo es hacer que el dolor nos importe. Cuando uno tiene un dolor severo, no hay nada más importante que su alivio. Sin embargo, para otros, este puede ser menos importante, generando de ese modo una insensibilidad social al dolor en los demás, o peor aún, una estigmatización del niño con dolor crónico, porque creemos que el dolor es temporal, desaparecerá. Su experiencia será corta y autolimitada. Ejemplo, el dolor en causas agudas, lo que conlleva conceptos erróneos de tipo social, pues creen que todos los dolores son iguales y, peor aún, van a conducir a una cultura de mala práctica del manejo del dolor. La estrategia esbozada es hacer que el dolor en los niños sea importante para otros.
Para obtener este objetivo es necesario entender lo que se llama la ciencia social del dolor. Por un lado está la ausencia de voz por parte de los niños que no pueden explicar lo que sienten. Puede hacernos suponer que no hay que preocuparse por ello y conllevar a que se descarte inadvertidamente como algo poco importante. Y por otro lado está el lenguaje. Puede sugerir a los niños que el dolor sea algo como debe ser soportado estoica y silenciosamente. La cultura influye en nuestra expresión del dolor, la expresión conductual y en cómo otros ven y responden a las personas que experimentan dolor. Los niños aprenden a expresar y responder a estímulos nocivos de acuerdo con las normas sociales de sus familias y la sociedad en general. Y las frases como los niños grandes no lloran, que hay que ser unos machotes, son demasiado frecuentes. Debo recordaros que el alivio del dolor es un derecho humano universal y básico, según la Declaración de Montreal del 2010. Pero cuando uno intenta navegar por las políticas y las respuestas gubernamentales para defender ese derecho a nivel internacional, no es fácil y podría decirse que está cada vez más en retroceso. A ello, debemos añadir que tradicionalmente la formación del personal sanitario sobre el dolor y el manejo de los procedimientos dolorosos ha sido siempre muy escasa. Los médicos hemos estado más preocupados por las consecuencias adversas de los tratamientos del dolor, así como cuando administramos opioides, que con las consecuencias de infligir el dolor. Os voy a contar la historia de un pequeño prematuro. Nació en Washington, en un hospital, en 1986 y fue sometido a una cirugía extensa, sin anestesia o analgesia adecuada. Sus padres no sabían que los niños no recibían ningún tipo de analgesia, porque tan recientemente como en 1985, la creencia de que los bebés no tenían capacidad para experimentar dolor era de carácter común y prevalente entre los profesionales médicos. La comunidad médica estaba reacia a proporcionar agentes analgésicos y anestésicos debido a que había una escasez de evidencia científica en la existencia del dolor en los bebés, y peor aún, porque tenían miedo a los eventos adversos graves asociados por el uso de los medicamentos disponibles. Los bebés, por tanto, recibían la cirugía con unos agentes paralizantes, con un enfoque a inmovilizarlos para facilitar el procedimiento en lugar de prevenir el sufrimiento. Jeffrey Lawson, así se llamaba aquel pequeño bebé, vivió durante 5 semanas. Sin embargo, su madre reunió una combinación de ciencia y educación para desafiar la práctica y retener la anestesia y analgesia en los bebés porque se pensaba que era innecesaria o insegura. 10 años después, las prácticas habían cambiado y en una encuesta con sede en Reino Unido, un 91% de los anestesistas ahora proporcionaban analgesia opioidea sistémica a los bebés para la cirugía mayor, mientras que en el 88 solo un 10% tenían esta práctica. No se piensa en primera instancia que el dolor sea un fenómeno social, sino que a menudo se considera una experiencia de carácter física y cognitiva. Esa variabilidad en la expresión y la forma de experimentar el dolor genera los numerosos mitos o pensamientos erróneos del dolor. Como muestra un botón, si no llora, no tienen dolor. Esto es falso. Muchas veces no lo dicen por vergüenza o por miedo a las consecuencias, pues dejarán de ir al parque, al cine. Otras veces se usa el dolor para pedir ayuda. El mismo tipo de dolor puede ser expresado de diferente forma según el niño. Segundo pensamiento erróneo. Si no puedo ver la causa del dolor, entonces está todo en su cabeza. Recordemos que el dolor es una experiencia biopsicosocial, se procesa en el cerebro, que está en la cabeza, pero eso no significa que no sea real y no deba tomarse en serio. Tercer pensamiento erróneo. Los niños pequeños no sienten el dolor, como su dolor no puede ser asesorado de un modo real. Existe evidencia que los prematuros extremos experimentan mayores niveles de dolor porque no tienen los neurotransmisores inhibidores, tienen campos receptivos mayores y un incremento en la concentración de la sustancia P, que sabemos que está implicada en el aumento de la respuesta inflamatoria y la sensibilización nociceptiva. No tienen una capacidad que discrimine entre el tacto y el dolor. Por ello, el cambio de un pañal en un prematuro extremo es una experiencia extremadamente dolorosa y la tolerancia irá aumentando con la edad.
De acuerdo con ello, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo quisieran los niños que las cosas fueran. ¡Hombre, Pedro! ¡Vamos a pincharte! ¡No, para! ¿Verdad que las cosas se pueden hacer de otra manera? Pues sí, Pedro, podemos hacer muchas cosas para evitar que te duela. Lo primero es decir, te voy a pinchar. Eso hay que evitarlo. Y luego podemos usar medidas de distracción, puedes estar junto a mamá, que te da confianza, puedes ayudarte a respirar, inspiras y luego sueltas el aire despacito, y podemos programar las cosas que tú, con las que tú te sientas más cómodo. Yo creo que si hacemos todas esas medidas, puedes encontrar que cuando nosotros tuvimos a hacerte una técnica o vacunarte, puedes pensar que es un trato agradable y no desagradable. ¿A qué lo vamos a hacer, Pedro? Vale. La experiencia del dolor dentro de la atención médica es a menudo como consecuencia del tratamiento. Así tenemos vacunas y otros procedimientos relacionados con agujas que rompen la piel. Los análisis de sangre, el posicionamiento de vías intravenosas son rutinarios y representan un número sustancial de procedimientos dolorosos en entornos de atención médica para pacientes pediátricos. Pero en muchos casos el alivio del dolor se administra con poca frecuencia. Pensar en España, en función de la comunidad autónoma, los niños desde el nacimiento a 0 a 14 años reciben unos 20 pinchazos y la mayoría de ellos no solo para vacunaciones. Aunque el dolor a corto plazo asociado a estos procedimientos puede considerarse como algo fugaz o intrascendente, se sabe que causa angustia considerable cuando se repite en niños, bebés, durante semanas, meses o años, cuando cada experiencia momentánea se agrava y puede ser traumática. El dolor no tratado tiene múltiples consecuencias. Por ejemplo, el establecimiento o exacerbación del miedo a las agujas, que es común durante la infancia. Estudios reportan que los adolescentes tienen miedo a las agujas de un 20 a un 50%. Esta consecuencia es importante porque puede retrasar o prevenir vacunas y análisis de sangre que sean necesarios para la prevención del diagnóstico de enfermedades. Lo que a menudo se presenta como es tan solo un pinchazo puede tener efectos duraderos, y no tratar activamente el dolor del procedimiento ya no es defendible, ya que hay una evidencia científica de alta calidad sobre cómo reducir el dolor durante los procedimientos, incluida la punción cutánea con una aguja, para niños en todas las edades. De acuerdo con esto, en 2015, la OMS adoptó algunas de las recomendaciones de estas directrices que revisaron la evidencia para reducir el dolor durante la inmunización de los niños. De acuerdo con ellos, voy a poner un par de vídeos para demostraros. El primero es el uso de anestésico local. El niño viene desde casa con él para que se le pueda hacer la prueba en el centro de salud. Hola, Claudio. Hola. Buenas tardes. Hola, mamá de Claudio. ¿Pasa con él? Las mamás siempre con sus hijos. Aquí no separamos nunca a la mamá de sus hijos. Hola. ¿Te han puesto mamá la crema para venir? Sí, me la he puesto hace una hora. Ah, muy bien. Pues ahora estará perfecta para poder quitártela y poder ponerte la vacuna. ¿De acuerdo? Vale. Pues te vamos a quitar primero una, esta de aquí. ¿Cómo quieres que te hagamos la vacuna? ¿De pie o sentado? ¿De qué? ¿Te acuerdas el otro día que te pusimos una vacuna? Sí. ¿Y te dolió? Sí. Pues ahora vas a ver, como con esta cremita que te hemos puesto, va a estar toda la zona como anestesiada y no te va a doler absolutamente nada. Se nos queda esta zona de aquí con anestesia y podemos hacerle la inmunoterapia sin minutos. Cuando haya pasado, acabamos con esta y empezamos con esta otra y hacemos la misma operación. Le quitamos la crema, que ya está puesta desde casa, y la mamá
lo ha hecho muy bien y se lo ha puesto correctamente con este plastiquito, que a veces molesta un poquito al quitarse, pero que ahora cuando te pongamos aquí la inmunoterapia ahora mismo, ya estamos en un sitio perfecto que no vas a notar absolutamente nada, ¿vale? Ponemos aquí la inmunoterapia, justo en el lugar donde se ha puesto la crema. El segundo vídeo... Hola, Claudio. Hola. El segundo vídeo es el uso de la lactancia materna, lo que llamamos tetanalgesia. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, necesito una muestra de sangre y le vamos a pisar en el canal, ¿vale? Y ideal si la ponemos a amamantar y así aprovechamos. La lactancia materna puede proporcionar mucho más que alimento a los bebés. También puede ayudar a reducir el dolor y la angustia de los análisis de sangre, como puede verse en este vídeo. Aquí la enfermera realiza la prueba del talón mientras el bebé está mamando. Para que la lactancia tenga un efecto máximo, debe comenzarse la lactancia unos 5 minutos antes del análisis de sangre y seguir amamantando al bebé mientras se toma la muestra de sangre y 1 minuto después. Buenos días. Buenos días. Por lo tanto, resumiendo, si queremos lograr el objetivo de que el dolor importe para todos, hay que priorizar en 3 áreas. Primero, mejorar la equidad, mitigar el estigma y comprender la ciencia social del dolor, incluida la sociología, la psicología social, la ciencia política y la antropología. Los financiadores y los formuladores de políticas deben abordar un área final sobre cómo mejorar la rendición de cuentas en todos los sectores de la sociedad, aumentar la conciencia, la urgencia y la responsabilidad por el dolor de todos los niños. Nuestro segundo objetivo es hacer que el dolor infantil se entienda, mejorando nuestro conocimiento científico en los aspectos de desarrollo de la nocicepción y los sistemas del dolor. Es de gran importancia tener en cuenta que el dolor tiene naturaleza biopsicosocial. Esta distinción es particularmente pertinente en el dolor de los niños, en el que tanto los mecanismos como las percepciones son en función de la edad y cada etapa de desarrollo. De acuerdo con ello, aparece el círculo vicioso del dolor, que suele aparecer cuando el dolor es continuo. El niño deja de hacer las actividades habituales, aislándose de su entorno, por lo cual le afecta no solo a su vida familiar, sino a su relación con los compañeros, con el colegio. Para entender el dolor, se tiene que entender en todos sus contextos. El uso de la terminología debe ser coherente y las definiciones clínicas y científicas actuales, así como las clasificaciones del dolor, muchas veces pueden parecer complejas y confusas, sobre todo porque requieren una revisión frecuente con el avance del conocimiento y la experiencia. En el 2020, un nuevo grupo de trabajo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor propuso una definición actualizada. Dice así: una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial o descrita en términos de ese daño. El texto tenía añadido para reconocer que en muchas circunstancias el dolor no podía ser mediado verbalmente. La descripción verbal es solo uno de varios comportamientos para expresar el dolor. La incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal experimente dolor. El dolor, independientemente de su origen, generalmente se experimenta como algo desagradable, negativo y amenazante, pero tiene una función principal, el dolor agudo, que es proteger al organismo de un daño potencial a nivel biológico, psicológico y social. Funciona para promover la recuperación, facilitar el escape de un daño inmediato, evitar daños futuros y advertir a otros de peligros potenciales. Así, si pusiéramos una mano en una olla de agua caliente o muy cerca, inmediatamente nuestro cerebro nos avisará de que hay que retirar la mano, de que si en el futuro hacemos lo mismo,
nos quemaremos. En esta diapositiva presento un esquema del conocimiento actual sobre los diferentes mecanismos de dolor nociceptivo, neuropático y nociplástico, mostrando cómo se relacionan con diferentes fuentes del dolor, así como algunos de los circuitos y vías neuronales básicos que conducen a la percepción del dolor en el cerebro. El dolor, por tanto, se puede clasificar de múltiples maneras. Las más utilizadas utilizan el mecanismo somatosensorial. El dolor nociceptivo sería el dolor físico, aquel mecanismo que opera en la mayoría de las experiencias dolorosas cotidianas. Es el resultado de una lesión o daño. Debe resolverse cuando se produce la curación del mismo. Y los mecanismos del mismo van variando según la edad. El neuropático es el resultante de un daño o disfunción del sistema somatosensorial. Se describe a menudo como quemazón, como si pasara una corriente eléctrica o hubiera un hormigueo. Los mecanismos celulares y moleculares del dolor neuropático son diferentes a los del dolor nociceptivo y es menos probable que se resuelvan durante ese proceso de curación. Durante el desarrollo y la maduración, los mecanismos y las presentaciones clínicas del dolor neuropático difieren con la edad y dependen de la causa subyacente del daño. En el dolor nociplástico encontramos un cajón desastre donde no hay una corriente clara de daño tisular o nervioso. Según la duración del tiempo sería dolor agudo, menor de 3 meses de duración, o dolor crónico, el que supera los 3 meses de duración. Recordar que la última versión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS, ICD-11, incluyó el dolor crónico como una entidad discreta por primera vez. Según el contexto o la ubicación, tendremos el dolor relacionado con la enfermedad, asociado a condiciones específicas, tal como la artritis inflamatoria juvenil o el dolor por cáncer, el dolor que depende de tejidos u órganos, el iatrogénico, que puede ser asociado con o después de tratamientos médicos, por ejemplo, tras una vacunación, intervenciones quirúrgicas o médicas, neuropatía inducida por quimioterapia, y el dolor idiopático, también conocido como funcional o primario, que es aquel para el que no existe una causa claramente identificada. Dolor abdominal primario crónico. Cuando el dolor se describe en términos de contexto, los mecanismos también pueden ser nociceptivos, neuropáticos y nociplásticos, así que mismos como agudos y crónicos. La etiología del dolor, según la edad, aparece más frecuentemente a partir de la adolescencia, aunque tenemos ejemplos de patologías dolorosas en etapas tempranas. El ratio niña-niño aumenta con la edad a partir de los 7 años. Los mecanismos del dolor en niños han sido estudiados, aunque quedan numerosas lagunas considerables de su entendimiento. Los niños y bebés prematuros tienen las estructuras a nivel neuroanatómico y neurobiológico enormemente desarrolladas, sintiendo el dolor del mismo modo que los adultos. Algunas investigaciones afirman que algunos componentes del sistema nervioso endocrino están bajo una fase crítica de programación. Así, durante la infancia, todos los sistemas corporales sufren cambios estructurales y funcionales, incluyendo los mecanismos del procesamiento del dolor, que puede influir en todos los aspectos de la experiencia del dolor en las distintas etapas de desarrollo del niño, con consecuencias continuas para la vida posterior. Una característica común es la transmisión del dolor por cualquier mecanismo. La percepción del dolor no está confinada a una sola área discreta del cerebro, como ocurre en muchos sentidos, tal como la vista o el oído, sino que son el resultado de una activación de una red distribuida de regiones cerebrales que activan y modulan las funciones relacionadas con el dolor y las no relacionadas con el mismo, sensoriales, afectivas, motivacionales y cognitivas. Todo ello lleva a una especie de firma particular de cada individuo, un patrón de actividad que caracterizará el dolor de cada persona. La madurez de la conectividad sensorial del sistema nervioso central se produce por interacción tanto física como táctil del neonato con el medio ambiente y con su entorno. El circuito nociceptivo funciona desde el momento del nacimiento. Sin embargo, parte de su desarrollo ocurrirá en el periodo postnatal. El impacto del periodo crítico implica que la sensibilización periférica y central conducirá a umbrales de dolor más bajos,
conocidos como alodinia, y mayor sensibilidad a estímulos dolorosos previos o hiperalgesia, en el sitio de inflamación o trauma, y cambios que afectan a sitios más distantes que no tienen nada que ver con el lugar original de la lesión. Esta neuroplasticidad determinará la capacidad de adaptación del sistema nervioso somatosensorial. Los mecanismos que la inician y controlan han demostrado ser importantes, pues muestra comprensión de los cambios en la nocicepción a lo largo del desarrollo y los cambios en los estados de dolor, tanto normales como patológicos en niños y adultos. De acuerdo con ello, los estímulos dolorosos producen respuestas fisiológicas y de comportamiento en los prematuros e incrementan su actividad en los circuitos nociceptivos, espinales y corticales, generando hipoalgesia global en neonatos, es decir, el sistema nervioso central está en un estado de excitación continua por una fuerte influencia excitatoria y una ausencia de una inhibición local descendente, y asimismo una hiperalgesia localizada. El sistema inmune está en un estado predominantemente antiinflamatorio, por lo cual la respuesta del sistema inmune a la lesión está acallada. El sistema nociceptivo requiere de estímulos para desarrollarse en el medio ambiente, particularmente durante el periodo neonatal. Un daño durante ese periodo crítico, debido a la inmadurez del procesamiento sensorial, conllevará a un menor umbral a la excitación y a la sensibilización, dando lugar a cambios a largo plazo en la experiencia del dolor, resultando en una hipoalgesia global e hiperalgesia localizada. Estas respuestas se pueden dividir en tres tipos: inmediata, que dura de segundos a minutos; prolongada, que dura de días a semanas; y una última respuesta que supera el periodo clínico y puede durar y continuar por años. Como ejemplo de ellos lo tenemos en las neuropatías diabéticas, que pensábamos que eran raras en los niños. Sin embargo, en varios estudios han encontrado que adolescentes con diabetes tipo 1 tienen cambios subclínicos detectables en la función de las fibras pequeñas. En leucemias linfoblásticas había también, por déficit en los umbrales de vibración y detección mecánica, que posiblemente reflejen una neuropatía persistente inducida por la quimioterapia. Asimismo, hay pérdidas sensoriales persistentes, anestesia y ganancia sensorial, alodinia, adyacentes a cicatrices, después de haberse hecho muchos años y después de la cirugía en periodos neonatales y en niñez posterior. Las lesiones nerviosas de los primeros años de vida no suelen provocar dolor neuropático con tanta frecuencia en niños pequeños que como lo hace en adultos, pero se ha demostrado en roedores que sí pueden surgir en etapas posteriores de la vida. Por tanto, queda mucho en el dolor para entenderlo y entender el papel del perfil sensorial fenotípico, del estrés, del medio ambiente, del cerebro y de las estructuras no nerviosas, así como las influencias genéticas. Para hacer que el dolor no se importe, deben entenderse correctamente, pues cuando es una experiencia no presente pueden malinterpretarse como algo sin importancia. Y os recuerdo que las cifras son importantes. Hay un 28% de dolor relacionado en procedimientos con agujas y la prevalencia del dolor crónico recurrente en edades pediátricas. Por lo tanto, necesitamos escapar del dualismo que desvía la ciencia. El dolor debe definirse en un contexto social y psicológico, así como en un contexto de desarrollo. Se requieren, por tanto, mecanismos adicionales para facilitar una rigurosa evaluación del dolor en los recién nacidos. Es necesaria la inversión en un conjunto de datos longitudinales y cohortes clínicas de enfermedades dolorosas bien descritas. Llegamos, por supuesto, a la tercera opción. Queremos que el dolor también sea visible. Debe hacerse visible haciendo una evaluación válida del dolor apropiada para el desarrollo en cada niño. El dolor puede evaluarse y debe evaluarse sin importarse la edad o el estado clínico del niño. Los niños necesitan la oportunidad de comunicar su dolor a los médicos, padres y cuidadores, para impulsar la toma de decisiones con respecto a opciones de tratamiento y evaluar si el tratamiento es eficaz o no. Hay desafíos, especialmente en los pacientes más jóvenes y en pacientes con limitaciones intelectuales, de comunicación o motoras. Esta evaluación no es una tarea fácil, ya que el dolor es, por definición, una experiencia mental privada. Aunque el estándar de oro es el autoinforme, mediante el cual el niño describe directamente su experiencia, muchas veces no es posible, y hay otras medidas indirectas, que incluyen la expresión facial
observaciones conductuales, respuestas fisiológicas, cambios en frecuencia cardíaca o respiratoria y enfoques de neuroimagen que también se puede utilizar para examinar esta experiencia privada. En la última revisión sistemática de 2019 se identificaron 60 evaluaciones separadas. Para los niños mayores de 6 años con dolor agudo existe una fuerte recomendación de utilizar una escala de calificación numérica con puntos de 0 a 10, 0 sin daño, 10 el peor daño que se puede imaginar. Luego están las escalas de caras revisadas que se recomendó para niños por encima de 7 años y luego la escala analógica al dolor por encima de 8 años. En ausencia de cualquier otra cosa o además de el autoinforme. Los investigadores y profesionales clínicos pueden además pedir a los padres o cuidadores que hagan juicios sobre el dolor o las experiencias relacionadas con el niño cuando el niño no puede hacerlo por sí mismo, para complementar ese informe del niño. Los padres proporcionarán una información valiosa sobre la experiencia del dolor en el hijo. Sin embargo, uno debe tener cuidado a confiar única y exclusivamente en los informes de otros, porque puede haber un sesgo o una influencia por factores diferentes al del dolor. Los desacuerdos entre el niño y los padres no reflejan necesariamente inexactitudes en el juicio, sino que deben ponerse en perspectiva sobre el dolor o los problemas de salud. Por tanto, una discrepancia no debe considerarse como un error que oscurece una puntuación verdadera, sino como una información valiosa. Hay bastantes innovaciones, entre ellas hay un sistema de información de resultados llamado PROMIS, que se realiza en Estados Unidos, en los institutos nacionales, para tener un acúmulo de diferentes condiciones dolorosas. Asimismo, hay captura y análisis de movimientos en 3D que permiten evaluar la mecánica de la marcha y el equilibrio de otros movimientos funcionales, y sistemas automatizados y computerizados que reconozcan la expresión y el comportamiento del dolor que pueden reducir la carga a los observadores. Resumiendo, Eric von Weyer, un expresidente de la IAS, nos recordó que describir el dolor por su intensidad es como describir la música solo por su volumen. Ir más allá de la intensidad, al menos hasta la calidad, la duración, el afecto y la interferencia, incluso hasta su significado, es posible y deseable. Por lo cual, los efectos asociados con el dolor no son solo la experiencia en sí. El dolor afecta negativamente al funcionamiento físico, emocional y social del niño. Y los profesionales de la salud debemos comprender todas las consecuencias del dolor en la vida diaria. Y existen múltiples medidas para evaluar los dominios dentro de estas áreas de funcionamiento. Finalmente, queremos como cuarto objetivo que el dolor nos mejore. No existe una evidencia científica, es lo que continuamente nos dicen. Pienso que la ausencia de evidencia científica no es lo mismo que la evidencia de una ausencia de efecto, y existe una creciente necesidad para nuevos tratamientos en los niños. Por lo cual debemos preocuparnos y preguntarnos por qué no hay un esfuerzo concertado para recopilar datos sobre la eficacia y seguridad de los medicamentos existentes o para desarrollar nuevos medicamentos para niños y adolescentes. La provisión de analgésicos en el dolor agudo y crónico se guía muchas veces por la cultura, las actitudes locales. Un buen ejemplo es la provisión de analgesia para bebés después de las cirugías. Los medicamentos analgésicos en su mayoría no están autorizados para el manejo del dolor en recién nacidos, por lo cual la elección del tratamiento se deja a un juicio clínico. Las opciones del fármaco, la dosis y la vía de administración se seleccionan sobre la base de un consenso de expertos y la experiencia individual que puede o no estar respaldada por pruebas sólidas. En consecuencia, los analgésicos fuera de etiqueta out of label se administran continuamente a bebés en formulaciones inadecuadas, con poco conocimiento de propiedades farmacocinéticas, eficacia del medicamento o seguridad. Para mejorar el dolor necesitamos mejores tratamientos y un mejor acceso a estos tratamientos para más personas, haciendo un uso de la innovación tecnológica y creando nuevos modelos de tratamiento basados en la experiencia contextualizada individual. Hay que tener en cuenta que el dolor no solo debe ser tratado a nivel farmacológico, hay muchos más tratamientos que tienen una base científica que pueden apoyar la rehabilitación, la psicología
Y entre ellos cabe destacar en la psicología el uso de hipnosis, la distracción, el mindfulness y la autocalma. Tras una larga exposición, vamos a relajarnos con una mini sesión de mindfulness para enseñaros a respirar. A los niños, con el manejo de su respiración, muchas veces pueden disminuir la intensidad del dolor. Meditación de atención plena, por Emily Orr, de Comfort Ability. Haciéndose amigos con la respiración. Esta meditación se puede hacer en cualquier lugar que te sientas bien para que te ayude a relajarte y a calmarte. Si aprendes a notar tu respiración y te fijas bien en ella, puede llegar a ser uno de tus mejores amigos en los momentos en que estés nervioso o sientas estrés. Es como magia. Alimenta tu cerebro, relaja tu cuerpo y alivia el dolor. Mira ahora si puedes notar tu respiración. Mira tus fosas nasales, dirige tu atención hacia tu nariz. ¿Puedes sentirlo? Y sentirlo otra vez. Inhala. Exhala. ¿Está frío el aire? ¿Caliente? ¿Sientes un hormigueo? Si olvidas la respiración, vuelve a encontrarla con tu mente. Siempre está ahí. Inhala. Exhala. A veces la respiración es difícil debido al dolor y a las emociones que estás sintiendo. Sin embargo, lo bueno de la respiración es que siempre está ahí, sin importar lo que esté sucediendo en tu cuerpo o en tu entorno. Cuanto más tiempo puedas permanecer concentrado en ella, mejores resultados tendrás. Inhala. Exhala. ¿Cómo es esta respiración? ¿Sientes curiosidad? ¿Es rápida? ¿Es lenta? Inspira. Expira lentamente. ¿Es larga? ¿Es corta? No hay necesidad de hacerle nada. La respiración está ahí. Solo respira y observa cómo es. Inspira. Expira. La respiración puede ser lenta, intermitente. Adentro siempre con cada inhalación. Inspira. Y fuera con cada exhalación. Expira. Puede ser un poco difícil al principio, pero quédate con la respiración y fija tu atención en ella. Así es como te haces el mejor amigo de la respiración y de ti mismo. Cada momento suma y marca la diferencia. Bien hecho. Y recuerda que esta práctica la puedes utilizar cuando quieras. Un último vídeo que se puede utilizar perfectamente para reducir el dolor en procedimientos fonoaudiólicos. Es una técnica de hipnosis denominada guante mágico. Hola, Miguel. Hola. Sé que has venido al hospital a que te hagan unas pruebas que requieren el uso de agujas. ¿Ya te lleva un poquito de miedo? Sí. Bueno, pues yo voy a ayudarte a que no tengas miedo. ¿Tú te gusta el fútbol por lo que veo? ¿Y que alguien me ha dicho que eres portero? Sí. Bueno, pues yo tengo un guante mágico. Un guante especial que va a ayudarte
a evitar que lo mismo que llevas tú los guantes y te hagan el balón, te pueda hacer daño las agujas. Vamos a ir colocando muy suavemente y como es el guante mágico, se puede extender a donde lo necesiten. Si te fueran a pinchar aquí, lo subiremos hasta arriba ahí del todo. Ese guante te lo puedes luego llevar ahora que ya está bien puesto. Yo voy a probar con este boli. ¿Tú notas el boli aquí? Sí. ¿Y cómo lo notas? No noto nada. Pero al 10, ¿cómo lo notas? Pero, pues entonces tú ya sabes que tienes este guante mágico para que si algo simplemente ponen así no te vaya a ver. Para quien quiera el QR, si no lo pueden bajar en dolor infantil, hay un libro de dolor agudo con toda la revisión de los medicamentos actuales que se pueden utilizar en España. Por tanto, resumiendo, el dolor infantil importa, pero no al parecer para todos. No para todos los niños, sino para todos los dolores. La comunidad de dolor tiene que trabajar un poquito más duro. Y vosotros sois parte de esa comunidad para hacer que el dolor infantil sea importante para todos, entendido y visible, para que sea lo suficientemente importante como para sacarlo a la luz y actuar en consecuencia. Solo entonces podremos mejorarlo. Sin embargo, estos objetivos no son secuenciales. Cada uno debe abordarse simultáneamente para mejorar el bienestar de los bebés, niños y adolescentes y adultos en los que se convierten. Muchísimas gracias. Wow, vaya repaso. Bueno, yo tengo muchos apuntes, así que vamos a dejar, pues tenemos yo creo que 10-15 minutitos para que la audiencia haga sus preguntas. Podéis hacerlo yo creo que a través del chat, que quizás sea lo más cómodo y lo que hemos estado haciendo otras veces. O si quiere alguien hablar y encender la cámara, pues también está invitado a hacerlo dentro de un orden. Sabes que se me ocurren muchas cosas, claro. Yo trabajo fundamentalmente en urgencias y el manejo del dolor es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Y yo mismo he vivido, yo todavía no soy muy mayor, pero yo mismo he vivido ese cambio de filosofía en el que incluso, por lo menos nosotros notamos mucho las diferentes especialidades, ¿no? Nosotros los pediatras creo que en general estamos bastante sensibilizados con el dolor, por lo menos pues, de mi generación, porque así se nos ha inculcado, pero sin embargo seguimos teniendo peleas a veces con otras especialidades, que nadie se ofenda, pero la clásica fractura de muñeca que es desalineada, que viene el trauma y le dice, pero si es un tironcillo, y tú le dices, ya hombre, un tironcillo, pero ponle local, déjame que le ponga algo, hombre, ahora le vas a poner algo para el dolor, pero si esto es un segundo, esto... Y o el niño que viene quemado, que viene el cirujano a hacerle un debridamiento, lo que sea, y tenemos casi que peleas a veces, depende del profesional, por supuesto. Y todavía sigue habiendo, por lo menos, y hablo desde una apreciación totalmente personal, diferencias en la percepción y en la concienciación del dolor entre las distintas especialidades. ¿Es algo que me pasa solo a mí? ¿Es algo que también observáis vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia? O tu experiencia en este caso, Tania. Es bastante frecuente, pero bueno, hay que ir poquito a poco. Yo cuando vine de Boston me encontré que había surgido una tendencia que había surgido primero de Canadá y luego había entrado en Estados Unidos, en la cual se decidieron adoptar 4 medidas que se podían utilizar todas juntas o individualizadas para disminuir el dolor en procedimientos por agujas, ¿no? Era el uso de EMLA, bien la lactancia materna o la sacarosa, la distracción y el posicionamiento, medidas baratas, sencillas y útiles. Y bueno, pues si tienes inversión, como en mi hospital privado, pues las gafas de realidad virtual y etcétera, etcétera. Pero al final, por ejemplo, incluso el Calinox, la posibilidad de utilizar el Calinox. Pero vamos viendo como anestesista, yo veo que muchos pediatras se han montado en el carro de la sedación, pero la sedación no es analgesia, es anestesia, ¿vale? Y como anestesista sé muy bien eso. Entonces, si tú no evitas el dolor, da igual, su cerebro sigue padeciéndolo, sufriéndolo. Mis niños llevan EMLA en la vuelta de las manos y los gaseo. Les doy gas
se duermen durmiendo a sus muñequitos, ¿no? Los gaseo, pero luego cuando los pincho su cerebro no siente ese dolor, que es la búsqueda. Claro, esto es un debate clásico, ¿no? Yo como urgenciólogo pues me he visto muchísimas veces, además a mí un tema que particularmente me gusta, en tener que no sedar, sino sedoanalgesar pacientes para procedimiento en urgencia, y siempre está el debate de qué lo tiene que hacer y tal, pero bueno. Bueno, recordamos la página web dolorinfantil.com. Yo aprovecho para hablar de mi libro y os recuerdo también que en el manual online de vacunas del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, en el apartado de medidas generales, hay un apartado específico dedicado a la administración de vacunas donde se hace especial hincapié en las medidas preventivas del dolor, en todas estas medidas farmacológicas y no farmacológicas a la hora de administrar vacunas, que es un capítulo que a veces nunca se lee porque uno se va a la parte más técnica y qué vacuna me toca y cuántas dosis y tal, pero ese capítulo está muy bien explicado, muy bien desarrollado, y animo a todos a que lo lean porque habla de algunas de estas cosas que se han comentado. Nadie se anima, yo voy a estar aquí hablando mucho rato. Yo quiero hacer una apreciación, porque bueno, yo lo veo desde el punto de vista de donde atendemos niños, los médicos de atención primaria, que suele ser en la urgencia extrahospitalaria. Y creo que hay dos barreras fundamentales, no sé si estaréis de acuerdo. La primera es quizás la falta de concienciación, que eso que creo que es bastante general, porque todos estamos viendo estos días con las vacunas, pues pasillos llenos de niños gritando y nos parece súper normal, ¿no? Eso no, debería de hacernos un poco reflexionar. Y por otra parte, en cuanto a los profesionales, creo que tenemos el problema de la dificultad en el manejo de fármacos y de dosis, de saber con qué fármacos estamos actuando fuera de ficha técnica, y luego la dosificación, que a los médicos de adultos nos cuesta mucho trabajo llegar a hacer una analgesia correcta en los niños, porque mi apreciación es que creo que siempre infradosificamos por ese miedo. No Sigo sé qué hablando un pensáis poco de mi vosotros. libro. Sí, vamos, yo sí, por meter otra cuña, ya que estamos, aparte de lo que ha comentado Tania, de la información que se puede acceder a través de su página web, yo recuerdo que hay un manual de sedación en urgencias publicado por la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas que tiene ya unos años, yo creo, y a lo mejor me equivoco, pero creo que deben estar trabajando ya en una nueva edición, pero yo creo que si ponen manual sedoanalgesia SEUP en Google sale directamente un PDF donde analiza pues todo esto, la parte farmacológica fundamentalmente, y tiene una parte final así como de algoritmo de sedoanalgesia para procedimientos, según si el procedimiento es doloroso, si no es doloroso y qué nivel de dolor, ¿no? Bueno, lo mismo sedar con una resonancia que sedoanalgesiar para un procedimiento invasivo. Claro, a lo mejor es meternos territorio de anestesia, pero es que en la urgencia no tenemos, o sea, no, llama tú al anestesista a que te sede al niño porque le tienes que reducir una fractura, que verá. No, estoy consciente de que en el fondo el problema que hay es el de siempre, somos siempre pocos en todos los sitios, y al final hay que buscar alternativas para solventar los problemas. Y vamos a ver, y el tema es que hay mucha gente muy bien formada en sedación. El tema es que no es una jeringa de 5 o una jeringa de 10, es un cursillito de 20 horas. Pero eso lo vemos ahora con enfermería, que está haciendo endoscopias, y es el problema ese que hay, que al final no... Es que yo creo que lo explicamos bien. Es un concepto tan general que abarca tantos ámbitos que es muy difícil en un contexto a lo mejor concreto como puede ser una urgencia poder hacer un abordaje completo y global, porque es que no hay medios y no hay nada. Pues bueno, pues yo sigo. ¿Nadie dice nada? Venga, hombre. Pues sigo yo. El tema de los prematuros yo creo que lo han destacado muchísimo porque tiene una importancia fundamental. Yo creo que, de nuevo, una percepción personal, yo hace ya tiempo que no ando por las unidades de cuidados intensivos de cuidados neonatales, pero sí que, claro, ahí la sensación que tengo es que nos falla un poco la escala de valoración, ¿no? Porque ahí tenemos que recurrir muchas veces a escalas objetivas, escalas como las que has comentado, de frecuencia cardíaca, subida de tensión arterial y tal, y yo no, por lo menos en la época en la que estuve yo allí, no sé si ha cambiado, no hace tanto tiempo, pero no era algo que se valorara de forma sistemática. Igual que en el niño mayor, sí que ya enfermería, por ejemplo, en mi hospital, la recogida de constantes incluye sistemáticamente el EVA, la escala visual analógica, en los niños mayores. Los niños pequeños es verdad que es bastante más deficitario, pero igual que le toman la temperatura y la frecuencia cardíaca y la tensión, ponen la escala de dolor.
y parece que está como más integrado. En las unidades neonatales sí que me da la sensación de que eso está todavía un poquito, si bien sí se ha mejorado mucho en el último año, pero yo creo que hay un problema claro, de valoración del dolor. Entonces, no sé, un comentario en voz alta más que una pregunta en sí, porque no sé. A mí me gustaría incidir en que los compañeros que estén oyendo probablemente muchos sepan muchísimo más dolor que lo que nosotros creemos en realidad. Pero mi consejo real es que el método que utilicen se sientan cómodos con él y utilicen siempre el mismo método. Eso de ir variando de un lado para otro al final no genera confianza. Yo llego a utilizar hasta unas cartas de dolorimetría. Tienen colores, están hechos con una inteligencia artificial, son suizas y los niños eligen las cartas con los colores y luego van, a medida que van pasando las consultas, van valorando. Y es impresionante cómo son capaces, cómo les ayuda el color, el formato a describir el dolor, porque claro, su problema es que su capacidad expresiva está bastante más limitada en esas edades. Entonces, la metodología que se use siempre, aunque sea en primaria, aunque cueste la valoración y que se sientan cómodos con ella. No ir variando uno a otro al final no ayuda a nada porque no se domina en absoluto nada. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Hay ganas de cenar Todo ya. el mundo tímido hoy, Antonio. Yo Pero creo sí, un que tema muy Tania interesante. nos ha dejado... Claro, me ha dejado planchado. No, por Dios, espero que no. No, planchado en el buen sentido. En el buen sentido. No, me ha dejado pensando en respirar solamente y no en... Los he dejado relajados. Claro, se lo han obsesiado. Chiste fácil. Pues no sé, yo qué sé, se me ocurren muchas preguntas de la hipnosis, yo qué sé, porque han sido cosas muy curiosas. Nadie dice nada, pues no sé, el tema, por ejemplo, la hipnosis que el vídeo que nos has puesto, claro, cuando has puesto antes el listado, la hipnosis, la autopercepción, tal, uno es el concepto que tiene peliculero de la hipnosis, ¿no? Y luego en el vídeo, pues se ha visto algo como mucho más terrenal y mucho más fácil de hacer. Requiere medios, requiere probablemente tiempo y un ambiente que en un hospital público quizás sea difícil de... Es el uso de un lenguaje en el cual se hace como una acogida. Los niños son lo más fáciles, vamos a ver, estamos todos acostumbrados a ver los niños viendo televisión o delante de un móvil y están hipnotizados, ¿no? Pues ese es el estado que queremos en los niños, ¿no? Y entonces se genera a través de un abordaje en el cual los invitas a entrar en un mundo y tienen esa maravillosa imaginación a la cual puedes dirigirlos. Este niño venía vestido de futbolista, era jugador de fútbol, entonces era el mejor modo de ir guiándole con un guante de portero de fútbol, pero vienen las princesas, entonces pues yo pongo guantes de todos los colores, ¿no? Y sirve. Es más, si vosotros con tranquilidad en casa os frotáis la mano, el brazo durante un rato y luego cogéis la punta de un lápiz y lo ponéis encima en un brazo o en otro, notaréis que hay diferencias significativas y que se siente menos. Probaremos. Los niños se sienten confortables, se sienten más cómodos y si no tuvieran experiencias desagradables, probablemente sería menos complicado para ellos ir al médico, porque realmente lo que más miedo les da es la salud. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, hay una pregunta. A ver, me llama Lourdes. Vale, preguntan por el chat que si hay algún tipo de adaptación de las sesiones de hipnosis a pacientes con discapacidad diversa, pues TEA, TDAH, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, hay adaptadas a los niños en función de la capacidad. Es más difícil cuando los niños tienen, por ejemplo, parálisis cerebral, en los cuales son más complicados, entonces metemos otro tipo de dinámica asociada junto al habla, el encuentro, la forma de explicarles. Mira, cuando de los niños, cuando estos tienen TDAH, hemos buscado un sitio especial en el hospital en el cual haya menos ruido, no haya demasiada luz para que ellos se sientan más cómodos y entran con los padres, de modo que se sienten más tranquilos, más relajados, traen su mejor muñeco, todo esto se gestiona
previamente para reducir Claro. la ansiedad a este tipo de cosas, pero niños pues ya más avanzados, con problemas de más tipo cognitivo, pues buscas una musicalidad que les vaya bien, música en el quirófano, una bajada de luces, que no haya demasiado personal, traen sus muñecos, yo les doy una mascarilla con un gas y ellos se le ponen la mascarilla a su muñeco y van durmiéndose así. Y ese modo, fundamentalmente, disminuir la ansiedad a los padres y a los niños. Pues si los padres vienen ansiosos, transmitirán esa ansiedad a los niños, eso lo sabemos. Fundamental. Muy bien, pues si nadie quiere decir nada más, yo creo que hemos ido estupendamente de tiempo. No sé si Ana quiere decir algo. Bueno, nada, yo Para quiero cerrar. agradecerle a Tania su intervención porque nos descubre aspectos que son, bueno, pues desconocidos o quizás en los que no reparamos con frecuencia, ¿no? Y nos da un punto de vista y un abordaje que creo que enriquece mucho para nuestra práctica. También me gustaría, pues, un poco hacer la reflexión, que yo creo que esto requiere de mucho trabajo previo, lo acabas de decir, ¿no? Aquí se nota, pues, eso, ese trabajo anterior, que quizá es lo que en la sanidad pública pues tenemos más difícil, ¿no? Ya vamos justos en la demanda del momento, pues imagínate para preparar, pero bueno, tendremos que trabajar por la calidad de la asistencia, ¿no? Hay cosas pequeñas, como por ejemplo la EMLA la cubre la Seguridad Social. Cuando tú vas a decir que le vas a poner una vacuna, que al día siguiente el niño tiene que venir, o como este niño que iba a la prueba de alergia, es muy fácil dar en una jeringa los 2 centímetros, explicar a la madre que con papel de plástico de cocina el envoltorio, ¿no? Y los niños vienen preparados al día siguiente, por lo cual no hay retraso, no hay que ponerla, esperar las 2 horas, ya vienen preparados. Pero a pesar de que en Valencia no movilizamos, tenemos madres que dicen que los han ridiculizado, que les han dicho que eso no puede ser, que cómo se les ocurre. Y de ello, Volvemos a la estigmatización y a la poca percepción de dolor, ¿no? diputadas de Valencia que tienen hijos con miedo a las agujas, a las que se le ha recomendado y ha hecho la carcajada la enfermera o el personal sanitario que estuviera en su centro de salud. Y eso es lo que tenemos que acometer realmente, porque hay evidencia científica de que los efectos a posteriori pueden ser malos en un volumen de niños que aún no sabemos. Y ese volumen es muy alto, con dolores primarios crónicos, y ese es el problema. Y eso es lo que no queremos ni vivir ni padecer. Muy bien. Yo creo que una conclusión estupenda. Hay que falta trabajo por hacer. Yo creo que todos hemos vivido una mejora sustancial en los últimos años, pero evidentemente faltan cosas por hacer, falta mentalización, faltan medios, faltan un montón de abordajes diferentes que nos permitan atacar este tema desde distintas perspectivas. Y muchísimas gracias. No creo que nos quede decir más. Gracias a Tania por su exposición, por ajustarse al tiempo, por dejarlo todo tan claro. Gracias, por supuesto, a los asistentes, sin los cuales esto no tiene sentido. Gracias a Organon por permitir que estas cosas sigan pasando. Gracias a Ana por estar ahí. Y a ti, por estar donde quiera que estés. Os recordamos que la sesión queda grabada durante 72 horas para las personas que quieran visualizarla con posterioridad. Y que luego tenemos la siguiente sesión el día 15 de diciembre y hablaremos de fármacos en emergencia, una formación que también a todos los que hacemos urgencia extrahospitalaria nos pone muy tensos y creo que también ahí daremos algunas pautas para ayudarnos. También, ¿eh? La hospitalaria también. Pues muchísimas gracias a todos y nada, espero que haya sido interesante. Bueno, espero que haya sido interesante, no, que vaya resultado interesante ha sido y que nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bien, adiós. Adiós.